Buenas noches. Finalmente, el presidente Alberto Fernández tendrá su bilateral con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en julio. Esa bilateral que Cristina Fernández con otro presidente demócrata, Barack Obama, nunca logró conseguir. Claro, se va a llegar a esa cumbre después de un recorrido muy largo y muy errático de la política exterior de la Argentina. Escuchemos. Pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren, en nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices con nuestro silencio? Esa es la pregunta que debemos hacernos. En lo que a mí concierne, no me callo más. Y lo que digo acá, lo digo en el norte. Bueno, el presidente hizo estas declaraciones esta semana. Cuando refería al bloqueo, refería obviamente a Cuba y a Venezuela. Discutibles los bloqueos, tantos como que el presidente haya hablado de Cuba y Venezuela como si fueran Disney, no dos países con graves problemas políticos, sociales, desde hace décadas. Y mientras esto decía el presidente, pensaba si finalmente la próxima semana iba a concurrir o no a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles. No solamente lo pensaba, imaginó la posibilidad de una contracumbre, quizá tratando de emular aquello que hizo Néstor Kirchner en Mar del Plata con el ALCA delante de George Bush, una contracumbre supuestamente desafiante para Biden, donde además metió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La historia, por supuesto, terminó mal, no habrá contracumbre, pero claramente López Obrador quedó muy fastidiado por la acción del presidente argentino. Este es un episodio, y la verdad que comparado con otros, parece casi una anécdota, un hecho menor. Escuchemos. Tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Esto ocurrió, vale recordarlo, vale remarcarlo, los primeros días de febrero de este año, menos de 3 semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania y desatara la guerra que desató. El presidente incluso hoy, en el acto que participó en Tecnópolis junto a la vicepresidenta, recordó su reciente viaje a Europa y planteó el drama que representa esta guerra, pidiéndole a los líderes que visitó en Alemania, en Francia y en España que cesen con la guerra, como si la guerra hubiese sido un episodio repentino y mágico y no producto de la invasión de un país sobre el otro. Pero hubo más cosas en este recorrido, porque a partir de la guerra, la Argentina, el gobierno argentino, tuvo posiciones permanentemente contradictorias. Ejemplo, condenó en un momento a Vladimir Putin en Naciones Unidas, evitó hacerlo en la OEA. Cuando hizo su gira por Europa, el presidente criticó a la Unión Europea por haber aplicado sanciones a Rusia, pero dijo que era europeísta. Y poco antes, cuando había estado en Moscú, también estuvo en Beijing y le dijo a Xi Jinping que la Argentina tenía una empatía cultural y filosófica con China. Y si venimos más acá, como presidente pro tempore del Mercosur, en 2 años y medio,
Alberto Fernández solo pudo hacer una reunión y virtual con los países y los presidentes que integran el Mercosur. Y en esa reunión tuvo una discusión con Lacalle Pou y una actitud de fastidio de parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Es decir, que cuando uno mira toda esta fotografía, la de Europa, la de Asia, la de América Latina, se multiplican las dudas y los interrogantes acerca de que en qué lugar verdaderamente del mundo se encuentra hoy la Argentina. Así arranca La Rosca. Y estamos, primero vamos a presentar a nuestro invitado. Recién veíamos una foto, ahora le vamos a preguntar. Facundo Manes, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por estar, No, gracias. Muy amable. A vos. Y vamos a estar con los colegas. Seguimos siendo dos, ya la semana que viene se acaba, estamos todos. Federico, tus títulos. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bueno, finalmente después de 3 meses se han reencontrado públicamente la expresidenta y el presidente Alberto Fernández. Fallido, Fallido, disculpas. Un reencuentro que ratifica la puja interna entre ambos. Vamos a contar los faltazos, quiénes estuvieron y cuál es la lectura política de este evento vinculado a YPF y además la trama detrás del proyecto para ampliar la Corte que sí nuclea al presidente con su vice. Camín. Buenas noches. Sí, yo voy a hablar de la boleta única papel. ¿Llegaremos a votar el año que viene con otro sistema? ¿Hay chances? La oposición está envalentonada. Les voy a contar después. Vamos a ver la foto que habíamos recién y le vamos a preguntar al doctor Manes. Ahí está. A ver si recuerda circunstancia, en qué momento y cuándo fue aproximadamente. Me parece que unos añitos tiene mirando las caras, Fue en Quito, en Ecuador. Yo estaba en me invitaron a una conferencia médica y yo estaba en el Hotel X y la entonces presidenta llegó a ese hotel para dar una conferencia, creo que en Flascom, si me acuerdo, y fue una foto casual de un argentino que estaba en ese momento en un hotel al que llegó la presidenta y se sacó una foto. ¿Eso es anterior a cuando usted tuvo que intervenir sí. con el malestar o el problema que tuvo ella? Ella tuvo el hematoma subdural, Sí. en el cual yo dirigí el tratamiento a los neurocirujanos, a los clínicos que hicimos el diagnóstico y los cirujanos que la operaron. Eso fue en el 2013. Esta foto es anterior. Y fue una foto casual en un hotel en el que ambos coincidíamos por diferentes motivos. Yo por una conferencia médica y la presidenta por una actividad presidencial en Quito, Ecuador. Está muy bien, está muy bien. Y dígame, mirando un poco, y para arrancar la charla, mirando un poco lo que está pasando y mirando un poco lo de hoy, donde, a ver, en un acto donde se evoca el centenario de la empresa petrolera, donde está la historia de Mosconi, de Hipólito Yrigoyen, de Marcelo Torcuato de Alvear, hay un presidente y una vicepresidenta que no se hablan y que de alguna manera, aunque con buenos modales, escenifican esa ruptura. Dos cosas. Primero, Mosconi representa algo que nos falta a los argentinos, que son estadistas, gente que piensa en el largo plazo. Acá, Argentina en ese momento era una tierra donde había un ferrocarril que tenía una capacidad como pocos países del mundo, tenía una visión de progreso. Todo eso se ha perdido. La visión a largo plazo, la visión de progreso, de pensar en las próximas generaciones. Y todos hablamos de inflación, hablamos de la brecha cambiaria, hablamos que no llegamos a fin de mes. Pero el problema económico fundamental de la Argentina, estructural, es la falta de confianza, de productividad y de visión estratégica de país. Y con respecto al acto de hoy, donde estaba la vicepresidenta y el presidente, un gobierno que no genera confianza no puede convocar a una oposición a lo que necesitamos, que es
un consenso para política de Estado. Así que tenemos un gobierno que nació mal de origen porque la vicepresidenta pone al presidente, o sea que hay más poder fuera de la Casa Rosada, y eso no permite hacer lo que debemos hacer, que es entender que un país sin rumbo, un país sin estrategia, un país sin largo plazo, tiene también este problema económico. Fíjense que a fines de marzo, principios de abril, Argentina tenía un riesgo país poquito por debajo de Ucrania. Ucrania, principios de abril, 2.200 de riesgo país, Argentina 1.900. Ahora, obviamente, un poco más. Pero un país como Argentina, que no estaba en guerra, que no tenía tanques, que no tenía bombas en las ciudades, tenía el mismo casi riesgo país que Ucrania. ¿Por qué? Por la falta de horizonte, por la falta de futuro, por la falta de política de Estado. La foto que vimos hoy, esa foto de dos las dos principales, sí, las dos principales figuras políticas de poder eso tiene en Argentina. Tiene que ver con la inflación, tiene que ver con que la gente no llegue a fin de mes, tiene que ver con que los chicos se vayan. No es casualidad, no estamos hablando solamente de política, estamos hablando de economía, con esa foto de dos políticos enfrentados que tienen una responsabilidad no solo de unir al frente que crearon, sino de convocar al resto de la sociedad para discutir por lo menos qué horizonte tiene un país. Les quiero dar un ejemplo. Bueno, a ver, esta esperanza, me parece que a esta altura, esta esperanza, supongo que la oposición no la tiene, ¿no? Me imagino que no, que a lo mejor al principio, lo que pasa que fue la pandemia, pero... Sí, es difícil porque entre ellos no se ponen de acuerdo, pero cuanto más tiempo pasa, yo no soy de lo que cree que cuanto peor, mejor. Yo creo que la Argentina necesita una década, por lo menos, para exportar el doble, para tener más riqueza. Mientras tanto, obviamente que hay que hacer cosas para contener a los que más sufren, pero yo no soy de los que quieren el caos. El presidente debería y la vicepresidenta deberían hablar, deberían convocar a la oposición. Ojalá que lo hagan. Ahora, también es cierto que en la oposición hay divisiones, hay diferencias de criterios, y la gente en el medio sufre, la gente está triste. Si ustedes me dicen a mí, ¿cómo ves la sociedad que vos la estás recorriendo, que la ves? La palabra es tristeza. Yo creo que el mayor desafío de un liderazgo hoy en la Argentina, además de tratar de unir a la mayoría de la sociedad a un propósito común, es convertir la tristeza, la resignación en esperanza. La sociedad está frustrada. Recién hablaba, antes de venir acá, con un futbolista muy importante que tuvo la Argentina, que le fue bien. Me decía, mi papá, por primera vez lo veo con los brazos caídos. ¿Decía el nombre? No voy a decir el nombre, pero estamos todos un poco con tristeza porque vemos que pedaleamos en el mismo lugar hace décadas. Y fíjense la falta de estrategia. Cuando yo llegué a estudiar a Buenos Aires a los 17 años, en el 87, en mi cabeza, yo era un chico del interior que venía a Buenos Aires, casi ni conocía a Buenos Aires, pero en mi mente, como cualquier chico que viene hoy a estudiar, que quiere ser médico, ya tenía 10 años planificados. Tenía 6 para ser médico y 4 para hacer la residencia. Y después se hacía el posgrado, son 12. Como país no podemos planificar 2 años. Cualquiera de nosotros, ella que va a dar a luz, va a tener que planificar los próximos años. Nosotros como país... yo le diría que la próxima vida. Bueno, la próxima década ya sabe qué tiene que hacer, que lo mejor de la vida, que es dar luz y tener un hijo. Pero como país no podemos planificar 10 años. Cualquier persona planifica una década. Entonces, me parece que los argentinos de una vez por todas tenemos que relacionar esta falta de política de Estado, esta falta de confianza que genera una dirigencia peleada y una falta de productividad con lo que nos pasa todos los días, con la inflación, con la brecha cambiaria, con la falta de prosperidad. Ahora, Facundo, perdón, viendo este diagnóstico de quiénes fueron nuestros presidentes en este tiempo, vos que estudias las emociones y el cerebro, ¿los argentinos votamos con el corazón, con el cerebro o con el bolsillo? Bueno, es una buena pregunta que te la respondo como neurocientífico porque hay bastantes estudios desde la ciencia de cómo se vota en el mundo. El voto es muy emocional. ¿Puedo contar un experimento? Dale. Que hasta la cara tiene que ver. Un amigo mío, un investigador de la Universidad de Princeton, hizo un estudio, Todorov, es rumano y trabaja en Princeton, en New Jersey. Y agarró a chicos del este europeo que no tenían idea de política de sus países y a chicos de Nueva Zelanda que tampoco conocían la política de Nueva Zelanda. Y les puso fotos secuenciales de 2 personas
que eran candidatos en el Midwest americano, en Iowa, Nebraska, candidatos a diputados, senadores. Y los chicos tenían que decir quién, le mostraban 2 fotos por vez y le decían, ¿quién te gusta más? Este. Lo que decían los chicos en esta cosa instantánea coincidía con quién ganaba la elección en un 70%. O sea que el voto es emocional, tiene que ver con la cara, tiene que ver con muchas cosas no racionales. También hay un voto racional, por supuesto, pero es menor del que suponemos. En ese sentido, Juntos por el Cambio, entonces, ¿tiene rango de venir con un discurso realista de lo que va a pasar en el futuro o tiene que venir con un discurso de esperanza para emocionar? Sin duda tiene que venir... primero hay que hacer el duelo, que no se hizo. Yo creo que el PRO todavía no hizo el duelo que en el 19 se perdió. ¿El PRO solo? El duelo de la derrota. El duelo de la derrota. Los que venimos del radicalismo tenemos décadas de duelo. No, bueno. Así que los que tenemos el corazoncito radical. Creo que hay que hacer un duelo, una autocrítica. Por algo no se votó al este espacio. Y la mejor autocrítica la hicimos el año pasado nosotros. Me invitaron a este programa y lo planteé y voy a decir lo mismo porque yo trato de ser consistente, soy consistente, vengo de la ciencia, de la medicina. El año pasado, ¿qué hicimos nosotros? Contra todos. Nos enfrentamos al aparato kirchnerista, el aparato del PRO, con un poder territorial, económico, político, mediático, empresarial. Ensanchamos la coalición. Dijimos, si vamos con lo mismo, nos va a ir mal. Y de hecho, el PRO, con el aparato territorial, económico, mediático, político, sacó alrededor del 20% en las pasos. Si nosotros no hubiésemos expandido la coalición, no le hubiésemos ganado el peronismo unido por primera vez desde el retorno de la democracia. O sea, lo que hay que hacer es expandir la coalición, hacer una autocrítica. Nuestra campaña fue crítica también al espacio, pero obviamente en contra del modelo kirchnerista. Es lo que tenemos que hacer ahora. Tratar de no solo ganar una elección, transformar la Argentina. Porque acá se ha ganado la elección. En el 2015 hubo una coalición antikirchnerista. Y Alberto Fernández lideró una coalición antimacrista. Basta de coaliciones solamente para ganar una elección. Tenemos que hacer de una vez por todas una coalición para no solo ganar, sino transformar la Argentina. Ahora, yo soy más ambicioso. Quiero pertenecer a una generación que transforme este país hacia la modernidad, hacia el progreso, hacia el siglo XXI. Estamos involucionando. Argentina es uno de los pocos países del mundo que sin guerra va para atrás. Facundo, el viernes pasado la Convención Radical, entre otras cuestiones, ya avisó que va a tener un candidato radical en el 23. ¿Va a ser usted? Hay muchos candidatos. El radicalismo tiene a Gerardo Morales, el radicalismo tiene a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, Alfredo Cornejo en Mendoza, también lo tiene Martín Lustó, pero ha decidido ser candidato a jefe de gobierno. El radicalismo hoy gobierna bien. Las 3 provincias radicales, Mendoza, Jujuy y Corrientes, no tienen déficit fiscal, tienen paz social, tienen la ejemplaridad de la dirigencia, valorando la honestidad de los líderes. El radicalismo tiene muchos candidatos. Hay que recorrer el país. Fernando Enrique Cardoso decía, liderar es educar. Hay que contarle a la sociedad por qué Argentina tiene una enorme potencialidad en este mundo. En el mundo actual, Argentina puede jugar un rol clave con la producción de alimentos, de energía. La verdad que en hidrógeno podríamos ser Arabia Saudita, les diría, en una década, en algunos aspectos de la energía. Ahora, también podemos ser un país que involuciona, depende de nosotros. Hay una película en el cine que se llama Lawrence de Arabia, no sé si... Sí. Bueno, Lawrence de Arabia en un momento le dice a Omar Sharif... Los que tenemos 30 años la vimos. Bueno, y si no, véanla porque es un clásico. Lawrence de Arabia le dice un momento a Omar Sharif, nada está escrito, el futuro depende de nosotros. Argentina puede estar peor, pero tiene una enorme potencialidad para estar mejor. Usted no se mencionó recién, mencionó a Cornejo, a Morales, a Valdés, a Martín Lustó. A Martín Lustó como candidato a jefe Yo de voy gobierno. a ser parte de un proyecto colectivo, donde me toque estar y donde me ponga la gente. Ahora, este año estoy recorriendo la Argentina, estoy convencido de que voy a ser parte de este proceso y la sociedad me va a poner en el lugar que decida, pero... Acá estamos con una sociedad que sufre, que no llega a fin de mes, que no tiene esperanza, donde los hijos se van o se quieren ir. El otro día en Quilmes, donde yo nací, una mujer me decía, Facundo, ya no tengo solo miedo a que me roben lo poco que tengo, el celular o la billetera, tengo miedo a que me roben a mi hijo con el narcotráfico. Una sociedad que vive con miedo, en capital, en el conurbano, todos tenemos sensación de miedo para que nos roben el celular, la billetera, que nos maten o que se vayan nuestros hijos.
En esa sociedad no podemos hablar de elecciones un año y pico antes. Me parece que tenemos que ser responsables y construir una esperanza. Yo creo, como bien decía ella, que el rol del liderazgo de la Argentina hoy es pasar el que pueda convertir la depresión en esperanza. Eso va a ser muy valorado porque no se puede gestionar algo que está deprimido. Y te llego allí porque hablando de la idea que vos tenés de seguir ampliando la coalición, hablando de que el voto tiene un componente emocional en muchos casos, en altos porcentajes, y hablando de que hay que generar algo, ¿qué análisis haría de la figura de Milei en términos políticos y en términos de esto? Bueno, evidentemente hacia algún sector, después se verá cuantitativamente cuánto es, lo veremos el año que viene, pero hacia algún sector genera algo, ¿no? Yo veo, para entender el fenómeno de la antipolítica, veo un fin de ciclo. Yo estoy convencido que estamos viviendo un fin de ciclo. No porque... Fin de ciclo entendido como que el kirchnerismo... No, de la dirigencia. Ah, perfecto. De las prácticas de siempre, de las fórmulas de siempre y de los mismos de siempre. Los argentinos, los que son jóvenes, no lo van a recordar como la película que mencioné recién, pero nosotros recordamos que Argentina vivió décadas con interrupciones militares, hasta que en el 83 decidimos vivir en democracia. Y desde entonces, hace 40 años, que resolvemos los problemas económicos, y hubo hiperinflación, hubo idas de presidentes, hubo levantamiento cara pintada y lo resolvimos... Como resolver mucho no resolvimos. Bueno, pero lo resolvimos en paz, por lo menos. Ah, perfecto. En ese aspecto le digo. No. Ahora, ¿qué fue lo que aceleró la ruptura del proceso militar con la sociedad? Porque en el 81 Galtieri dijo, las urnas están bien guardadas. Y la dictadura en Brasil y en Chile duraron más tiempo que la Argentina. Acá pasó Malvinas, fue una tragedia que aceleró el desgaste de los militares con la sociedad. La pandemia es otro fenómeno que no se ha abordado en este sentido, más allá del virus, como fenómeno cultural, económico, educativo, psicológico, y produjo un quiebre con lo que la dirigencia desde la democracia no pudo dar, que no pudo dar prosperidad. Yo creo que en ese enojo, en esa frustración, aparecen figuras que captan el mal humor, y para mí el camino es mejor política. No se puede hacer mejor periodismo con antiperiodismo, no se puede hacer mejor medicina con antimedicina. Se tiene que hacer mejor política con mejores políticos. A ver, eso me genera una duda. Bueno, si es una sola es bastante bien. No, un millón de dudas. Yo te traslado una solamente. Vos decís, hay gente que está desilusionada, que hay que generarle simpatía, que esto forma... Digo, que hay una clase dirigente que se corre y viene otra. Digo, entonces uno toma ejemplos, tomo uno y hay más, uno toma ejemplos de la disrupción de Chile, lo que pasó en el 2019, el fin del sistema de la concertación y la derecha y la aparición de un fenómeno nuevo de Gabriel Boric, de una coalición de centro-izquierda, izquierda-centro-izquierda. Ahora, la impresión que yo tengo es que la demanda social es tan alta que los nuevos emergentes y el sistema no tienen capacidad de respuesta. Digo, Boric en 60 días ha tenido un derrumbe en la percepción colectiva muy grande. Por eso estoy de acuerdo. Por eso estamos haciendo desde la Unión Cívica Radical algo que es muy importante en la Argentina, que es un partido histórico con buenos dirigentes, porque ojo, que hay muy buenos dirigentes. Yo estoy en la Cámara de Diputados, hay muy buenos dirigentes honestos. Entonces, no es que se vayan todos, es mezclar, porque yo creo que el año que viene se va a votar algo nuevo. Yo estoy seguro que el año que viene va a estar entre lo nuevo y lo viejo. Y por primera vez en mucho tiempo los argentinos van a votar a favor. Porque como dije antes, siempre venimos votando en contra, para que no gane alguien. Se hacen coaliciones para que no gane alguien. Entonces yo creo que vamos a votar a favor. Ahora, lo que está pasando con el radicalismo, que se puso de pie en la provincia de Buenos Aires, se constituyó nuevamente en un partido nacional e incorporó nueva gente, Carolina Lozada, Martín Tetaz, etcétera. Está ayornándose de las ideas modernas, con los valores de siempre, la ejemplaridad de los dirigentes, las instituciones fuertes, que es otro tema por qué fracasan los países, porque tienen instituciones corruptas o débiles, o una justicia
influida por el poder político. El radicalismo es un ejemplo de respeto a las instituciones con las ideas modernas. Yo creo que acá estamos haciendo una mezcla interesante que quizás no se... o la gente empieza a valorar recién ahora, en estas últimas semanas, con la convención. No estamos pasando de que se vayan todos y que vengan todos nuevos. Estamos haciendo algo virtuoso, que es un partido histórico de 130 años que se está renovando con dirigentes muy buenos, pero también con dirigentes nuevos, con una mirada nueva, de jóvenes. Y bueno, me parece que ese fenómeno le va a dar a la Argentina una cierta posibilidad, porque no se puede convocar a esta misión argentina que tenemos de construir un país a largo plazo desde los extremos. Ahora, Acá gana un extremo, gana el otro, y no va a poder convocar a los consensos que son necesarios para salir de este pántano. Ahora, Facundo, usted recién decía que en el oficialismo Cristina Kirchner y Alberto Fernández no se ponen de acuerdo. ¿Usted siente que a medida que se acerca el 2023, en la oposición, en Juntos por el Cambio, empiezan a ponerse cada vez menos de acuerdo? Yo creo que la identidad de la oposición debe definirse, debe elaborarse. ¿Hoy tiene identidad no podemos, o todavía es un... A ver, no podemos ir con la misma coalición que se perdió en el 2019. Hay que ampliar, hay que definir la identidad. ¿Y ampliar a dónde? ¿Hacia dónde? Hacia el centro, y desde el centro. No se puede ampliar desde los extremos. Hay que ampliar desde el centro. Por ejemplo, cuando nosotros el año pasado... La estrategia de Macri no la comparte. Bueno, yo tengo diferencias con el PRO, por eso estoy en otro espacio. Claramente yo creo que no se puede convocar de los extremos a lo que necesitamos en la Argentina. Por eso creo que el radicalismo le está hablando por primera vez en mucho tiempo a los no radicales, a los liberales, a los socialistas, a los peronistas, al ciudadano como yo que se metió en la política porque vio que su país se iba para abajo y que tenía que involucrarse. Bueno, creo que la nueva mayoría que necesitamos, Centro Popular, justamente tiene que ser desde el centro, no se puede convocar de los extremos. No, ¿quiénes quedan estoy pensando en otros dirigentes? Porque usted decía, bueno, ampliar. ¿Con quién? No, con la gente. Con el voto, pero, o sea, cuando... Porque se juntó con Schiaretti, por ejemplo. Con la gente. No con dirigentes de otros sectores. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, dos primos, se juntan en Banfield, dos primos. Uno es de Frente de Todos, odia a Cambiemos. El otro es de Cambiemos, odia al Frente de Todos. Suena familiar esto, que hay peleas en familias. No hay medio ahí. Es imposible. Lo que hay que hacer es algo que es la prosperidad, entrar al siglo XXI, al desarrollo, que convoque a ambos. Yo le hablo a los votantes, al votante peronista, al votante del Frente de Todos y al votante de Cambiemos, que nos unamos en algo superador, no solo en ganar al otro. Eso no es de los dirigentes, no es una alianza de dirigentes para abajo, es de abajo hacia arriba. ¿Qué pasó con la democracia? Volviendo al fenómeno, porque para mí el tema del cambio de ciclo es importante. Yo creo que si de una vez por todas encaramos la modernidad, el progreso, Argentina es un país, como dijimos, que viene para atrás. Si vamos a encarar el siglo XXI y los desafíos del siglo XXI, tiene que haber una revolución de abajo para arriba, porque si no el status quo no va a permitir que cambie nada. Acá hay mucha gente que le va bien, mientras que a la mayoría nos va mal. ¿Cómo un presidente no tiene la fuerza el primer día que llega para cambiar eso? Ni un partido político, ni una coalición, lo vimos. Lo que hay que hacer, ¿por qué la democracia sobrevivió? Porque cuando los cara pintadas se levantaron, y el otro día Rico lo dijo, lo tuve a Alfonsín en mi despacho y lo hubiese secuestrado si quería, mentira. No lo secuestró porque la sociedad estaba en las plazas. Cuando la sociedad de abajo para arriba, millones de voces se unen por algo, esto es imparable. Eso es lo que tenemos que lograr. Porque si no, no vamos a mentir. Ningún presidente puede cambiar esta decadencia solo. Tiene que tener una ola popular que tenemos que generar este año. El que genere esa ola popular se merece ser presidente. Ahora, y te hago la última. Para hacer la transformación que vos propones, teniendo en cuenta en qué lugar está la Argentina, internamente me refiero, a lo mejor hace falta atravesar un terreno de dolor. Y ya lo estamos atravesando. No, bueno, a lo mejor no se termina acá, ¿eh? Mi pregunta es, ¿vos percibís que la sociedad está predispuesta a escuchar esto y acompañar, o que, bueno, después que se gane vemos cómo lo hacemos? Te lo voy a responder como médico. Yo hago diagnósticos difíciles, Alzheimer, tumores cerebrales con pronóstico de vida de 4 meses, Parkinson, ELA.
ACV. No sigas. Bueno. Y a veces los pacientes que me llegan a ver, a mí como especialista, ya vieron otros médicos. Y le dijeron, no, no es nada, o no eran especialistas. Y a veces el paciente dice, Facundo, decime qué tengo. La sociedad está así. La sociedad dice, no me mientan más. Dígame lo que hay que hacer, hagamos un esfuerzo. No, te diría que ni para nosotros, para nuestros hijos o nietos, porque no nos vamos a ir, somos 47 millones, se irán algunos. Y la Argentina del futuro es la de que nos quedamos. Entonces, la sociedad está esperando algo sensato. Gracias, Facundo. No, gracias. Muy amable por estar Gracias. esta noche. Gracias. Nosotros primero se los voy a proponer, a ver si quieren. Nos vamos de acá a Tecnópolis. Vamos. Dale. ¿Quieren? Dale. Bueno, a ver, director. Gracias. Acá estamos. Gracias por estar acá. Cristina Fernández. Esto fue hoy, esta tarde, efectivamente en Tecnópolis, por los 100 años de yacimientos petroleros fiscales, en una, que ahora vamos a conversar con Jazmín y con Federico, en una, me parece, en una puesta en escena que Esperada. Forzada. totalmente, con una expectativa a mi gusto desproporcionada, pero entendible, porque hace 94 días que las dos personas más importantes del poder político en la Argentina no se hablaban, ni se veían. Entonces, pero me parece que, y ahora lo vamos a desmenuzar, esta cosa de que, bueno, a lo mejor se compone un poco o esto va a ser para peor, me parece que fue un poco lo que se esperaba, ¿no? A lo mejor no opinas lo mismo, pero No. a ver, vamos a escuchar, Dale. vamos a escuchar la frase, que es un poco la frase que quedó del acto de hoy. Yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla, que no significa ni pelearse, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer, porque les ha dado mucho la Argentina a muchísima gente. O no a tanta, en realidad, no a tanta. La vuelta de la lapicera, ya anticipado en una de las cartas que publicó Cristina. Sí. Pero ahí estaba más claro, me parece, que era lo que sí. le estaba pidiendo. Acá, ¿qué es esta lapicera? Porque ahí era cambiar ministros. Recordemos, no, fue la carta donde ella le dice, el acuerdo con el FMI es tuyo, la lapicera es tuya, usala vos. Y recordemos que venimos de la lapicera de Gerardo Martínez de la UOCRA, que le regalen un acto. El presidente la usó con el FMI. Claro. Y aparentemente Cristina no estuvo muy de acuerdo por el color de la tinta, no sé qué fue lo que pasó, pero ahí no estuvo de acuerdo. O sea que... Recién, hace un rato, un ministro que estaba en primera fila en el acto en Tecnópolis, albertista, el ministro, porque quedó muy claro en la puesta en escena que estaban los funcionarios o dirigentes kirchneristas y los albertistas. Vilma Ibarra, Juan Manuel Olmo, Cerruti, Cafiero, etc. Un ministro me decía, no se pudo contener ella. Porque recién, no discutíamos, pero debatíamos fuera de cámara, vos me decías, ¿qué esperaba que pasara? Yo decía, bueno, quizás estamos tan acostumbrados a que esté tan quebrada la relación, que la verdad que es complejo que una vicepresidenta, sentada al lado del presidente, en el centenario de la empresa petrolera más grande del país, le diga que con ella no había deuda, que negocia mal con los empresarios, que... Lo dijo específicamente por la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Sí, por la Portechín. Así es. Y te quiero dar un dato que esta semana que empieza va a ser importante por lo que dijo Cristina. El martes hay una jornada de AEA donde van a estar todos los empresarios más importantes de la Argentina, entre ellos Pablo Roca, que la abre Alberto Fernández y la cierra Martín Guzmán. Ya está el cronograma armado. Bueno, entonces, digo, vos... ¿Qué van a decir Alberto Fernández y Martín Guzmán después de que la vicepresidenta le diga negocia un poquito más duro con los empresarios? Sí, lo que pasa es que... Recordemos que están yendo a cenar Olivos bastante seguido. Sí, eso dicen. Yo no los vi, pero no, yo tampoco los vi. Dicen eso. Yo tampoco los vi. No, yo lo que digo es, tomando un poco lo que vos graficás,
es muy difícil suponer, y falta un año y medio largo, es muy difícil suponer que con esta diferencia de miradas, de visiones sobre lo que está ocurriendo y sobre todo sobre lo que puede ocurrir, porque Cristina sigue siendo pesimista. Cristina sigue siendo pesimista sobre lo que puede ocurrir. Y Alberto sigue siendo optimista sobre lo que puede ocurrir. Es muy difícil que dos visiones tan antagónicas encuentren un punto de convergencia, salvo que en algún momento haya una colisión y se recomponga de alguna manera todo. No lo veo. Hoy hubo dos ausentes que llaman la atención, ¿no? Sobre todo uno. Sí. Sobre todo el del Sí, consenso, el de sí. la armonía, el de la paz, Sergio Tomás. Claro, ¿no? Porque tiene este discurso y esta era la primera vez que Estaba se la sacó. silla reservada, creo. ¿no? Había una silla con su nombre, Carlita. por eso. Él ¿Y qué estuvo explicó? estuvo a la tarde con Catopodis en Moreno y con Malena de Aiza en una actividad. Se quedó un poco más con la gente, fue la respuesta oficial. Catopodis Catopodis estuvo en llegó primera fila, de hecho. y estuvo en primera fila. Bueno, la respuesta oficial es esa. Cuesta, ¿no? Como que Se quedó falta tomando algo. mate. Sí, Quedó bueno, tomando mate con la gente. lo de Máximo Kirchner es más comprensible, ¿no? Digo, me parece, primero por el lugar que ocupa, no es lo mismo que la vicepresidenta. La vicepresidenta no podía no estar en este acto, además no se lo iba a perder de ninguna manera porque es un hijo de ella. Después De hecho, discutimos lo dijo cómo cuando nació empezó ese el- hijo, pero es un hijo de ella, ¿no? Digo, Lo dijo al principio, ¿cómo no voy a estar en este lugar, Tecnópolis? Exactamente. y para Recordemos este dos evento? cosas. Sí. Pues siempre es bueno recordar que por la estatización que terminó negociando Axel Kicillof, la Argentina pagó 5.000 millones de dólares. Pero que hay pendiente un juicio Estados que Unidos. tiene que resolverse en Nueva York por 14.000 millones de dólares. Sumados, hay que ver cómo sale el juicio, esto es una conjetura, la Argentina estaría pagando 20.000 millones de una empresa que hoy se cotiza no más de 3.000 millones de dólares. Ahora, Algo no, digo, en ese rompecabezas alguna pieza no encajó bien. Sí, y eso en el relato obviamente no entra, por supuesto, ¿no? No, claro. Digo, no entra. Pero digo, vos recién hablabas del pesimismo y del optimismo. Es muy marcado en los dirigentes del kirchnerismo y en los del albertismo esto que vos decías. Recién hablando con algunos ministros albertistas, yo le decía, sí, pero fue dura la vicepresidenta en definitiva. Sí, pero descomprime. Descomprime. La foto descomprime. Hay una necesidad de optimismo por parte del albertismo. Sí, fue dura, pero lo que decías vos, Eduardo, ya sabíamos que iba a ser dura. Ahora, que haya venido, haya aceptado sacarse una foto, recién haya tuiteado en su cuenta la vicepresidenta una foto de los dos juntos tomándose la mano, es un montón a lo que había, que eran 94 días Exactamente. sin diálogo entre las dos personas Exactamente. más importantes del gobierno. ¿cambia algo a futuro? No, yo creo que no. No. Nada estructural. Me parece que el funcionamiento del Frente de Todos va a seguir siendo salvo que en el camino tengamos un abismo en el cual nos caigamos todos, o se caiga el gobierno y atrás del gobierno nos caemos todos. Pero si no, me parece que la lógica de funcionamiento va a ser esta. Sí. Sí, porque además el presidente, se sigue resistiendo la creación de un ámbito de decisiones, que es lo que pide la Y vicepresidenta. un dato más. Sí. Resiste eso. Y cuando tiene lugar, que es lo que va a ocurrir el lunes, cambia una ficha, que es cierto que era una ficha compartida. Yo creo que era Sí, una ficha totalmente. compartida, que era la interventora en la AFI, Cristina Camaño. Bueno, le vencía, como está designada por decreto, le vencía el decreto, tenía que renovarlo. Bueno, ¿qué resolvió Alberto? A una persona que en términos políticos la compartía con Cristina, la va a reemplazar por alguien que es hoy, porque Agustín Rossi también, digo, ha estado en muchos lugares. Pero hoy sí. Es una persona enteramente fiel al presidente de la Nación, que será el próximo titular de la AFI. Supongo que el lunes lo van a anunciar. Sí, lo raro es que Rossi venía siendo un vocero importante del albertismo. Va a ser raro un vocero desde la AFI. Va a ser un rol. Es que ahí va a Digo, tener. ¿qué rol va a tener, Y no, Agustín? bueno, ahí va a tener. Ahí no va a tener que cuidarse mucho más. Digo, aún cuidándose, Cristina Camaño tuvo
serias dificultades, ¿eh? Y Sí, se claro. cuidó. Sus apariciones públicas fueron muy pocas en 2 años y medio que tuvo. Pero también me parece que es importante esto de que Alberto Fernández se cuidó en tocar el gabinete en un lugar que no es demasiado conflictivo para el kirchnerismo. Porque no podía sacar ni a Eduardo Bodo de Pedro. No podía sacar. No, eso está clarísimo. Digo, Eso está clarísimo. fue, digamos, por el eslabón más débil en términos de la composición accionaria de la coalición, digamos. Hablando de peronismo, de gobernadores, hoy se confirmó algo que se había anticipado en aquel documento que Guado de Pedro le hizo firmar a 16 gobernadores, los invitó a firmar promoviendo la reforma del número de integrantes de la Corte. Porque aquella carta, Sí. Omar Perotti no la firmó, porque estaba en Kuwait, de viaje con Juan Schiaretti. Ahora, hoy tampoco fue a la reunión. Tampoco fue a la reunión y por lo que sabemos tampoco va a firmar ese proyecto o no lo va a acompañar. Hoy en un programa de radio Juan Martín Mena, que lo menciono porque es el viceministro de Justicia y es uno de los principales gestores judiciales de la vicepresidenta, que estuvo ayer en la reunión que el presidente encabezó con Vilma Ibarra. Ahí está, miren la foto. Ahí está, Es el que está al lado de Alberto Fernández. Exacto, un poquito abajo, claro, de barba. Entre Lorenzetti y Rosenkrantz. Así es. Que es muy importante porque acompañó al presidente en la reunión que ayer, como bien decías Eduardo, encabezó en Casa Rosada con 13 gobernadores y 5 vicegobernadores y vicegobernadoras para de algún modo convalidar y terminar de darle forma a esta iniciativa que creo que Jazmín no va a tener mucho trabajo porque me parece que no sé cuándo va a llegar al Congreso, si es que llega, pero aparentemente la decisión está tomada de impulsar un proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte a 25. Si el gobierno miembros. sabe que no tiene chances o que tiene muy pocas chances de sacarlo, ¿para qué lo hace? A tu juicio. A mi juicio lo hace por 2 razones. A ver. Que no digo que no digo que vayan a surtir efecto. No. Una, sabiendo que en pocos días va a salir seguramente un fallo. Dicen que la semana que viene. Seguramente un fallo de la Corte resolviendo, según trasciende, en favor de la cautelar presentada por Horacio Rodríguez Larreta por el recorte de fondos de la coparticipación de septiembre del 2020. Y me parece que otra cuestión, y que es también política, además de la interna que hay entre el gobierno y la Corte, que es una agenda que de algún modo congracia a Alberto Fernández con la vicepresidenta. Por eso la presencia de Mena en esa reunión es importante, porque el borrador que el presidente le presenta a los gobernadores fue escrito por Mena, básicamente, el viceministro de Justicia. Sí, y yo digo, vos también podés decir. No, yo iba a decir que hay una discusión ya abierta en el Senado de ampliación y reforma. Pero ahí está Beretilne diciendo ¿Qué? que él los 25 no los quiere. No, ahora sí es un aliado clave, dijo que no, pero en esa discusión que estaba hiper empantanada, el máximo al que se habían animado era 16. Sí. Ahora impulsan 24. 25. 25, Uno perdón. por cada provincia y un Más representante del- del Ejecutivo, del- digamos. Hoy son 4 porque todavía está Hayton de Nolasco que renunció, no la pueden reemplazar. De hecho, ni siquiera mandaron. No, se venció el un plazo nombre. para el envío del pliego. Bueno, y el presidente no lo envió y se necesitan 2/3 para elegir uno, imagínense, para llenar 20 y pico más con la incapacidad para elegir uno que ni siquiera envió un nombre. Y estuvo Mansur, el jefe de gabinete en el Senado, Sí. y sobre ese tema que le preguntaron, y se venció, no va a mandar a nadie, ¿qué están haciendo? Dijo, Lo no, se estamos están estudiando, buscando ¿no? los consensos. Sí, sí, no, una zaraza. Dijo varias de esas, Mansur, varias. Estamos analizando la inflación. Sí, ¿Qué querría decir eso? hay mucho para analizar. Bueno, no, yo lo que digo es, me parece que frente a la embestida, la Corte responde con gestos muy discretos. Digo, esta semana yo conté 3. Rosati presidiendo la segunda sesión del Consejo de la Magistratura. No se olvidó. Lorenzetti Maqueda asistiendo a la asunción de Ricardo Gil Lavedra en el Colegio de Abogados. Y Carlos Rosenkrantz haciendo un discurso muy controvertido en la Universidad de Chile. Que cayó muy mal en el gobierno. Sí, lo criticaron mucho. Dijo una frase que criticaron mucho. Sí, A ver. fue una frase que en verdad es una réplica o una forma de réplica a una frase muy conocida pronunciada en su época por Eva Perón. Claro.
que decía donde en cada lugar que hay una necesidad hay un derecho. Lo que dijo Rosenkranz es no siempre que hay una necesidad detrás hay un derecho. Esta es la... Lo mataron por Vos no eso. lo ves muy intranquilos a los jueces. No me estaría dando No esa te da la impresión. sensación de que no, estén muy no me está intranquilos. dando esa impresión, efectivamente. Así es. Hay que ver si los ¿Cómo vamos a políticos se votar van a la semana, poner... la semana que viene, el año que viene? Bueno, eso, hay que ver si no están intranquilos algunos con cómo vamos a votar el año que viene, porque hay una intención de que el año que viene votemos, dentro de América Latina, nosotros y Uruguay somos los únicos que todavía votamos con la boleta partidaria, que son todas las boletas, una para cada partido. Bueno, la oposición, que en la Cámara de Diputados está bastante envalentonada porque está logrando muchos puntos de consenso, y después de estas elecciones de 2021 en donde hubo un retroceso grande del oficialismo, y está impulsando la boleta única papel, que algo habíamos mencionado. Que es el modelo Córdoba, ¿no? ¿Qué es el modelo A ver, director, Córdoba? Vamos a así verla. Jazmín la explica. Bueno, Porque hay que- veamos, aquí tenemos Porque una acá columna. lo que vemos hay que ir explicando qué es cada cosa. Sí, en la izquierda, primera columna, están todos los colores que identifican generalmente y el sello partidario. Esto es muy importante porque lo que apuntan es que, bueno, que se entienda a quién estás votando, Exactamente. a qué partido. Después están los candidatos. Lo que especifica este proyecto que ya tuvo dictamen y que la semana que viene lo va a tratar la Cámara, es que se pongan las fotos de los primeros dos candidatos. ¿Te puedo decir En algo este- más? Sí, Para que vos lo expliques. sí. Ahí hay un redondelito al lado de cada... Para cliquear, ¿a cuál elegís? Exactamente. Ahí es ¿Cliquear o donde tenés marcar? Marcar con una lapicera. Marcar con una lapicera. Tenés que marcar con una lapicera. Hay una opción que es votar la lista completa, porque claro, en esta categoría estamos viendo una columna de presidente y vice, otra columna de candidatos a senadores, otra columna de candidatos a diputados. Vos vas a tener la posibilidad de marcar lista completa y votar a todos, o elegir en la categoría presidente, bueno, elijo a tal. Ahí ves, ese No pongo plano, los en ejemplos ese porque- plano se ve mejor. Claro, elijo a tal. Después, en la categoría, que es la columna al lado de senadores, elijo, por ejemplo, al radicalismo. Y en el presidente elegí a Alberto Fernández, por ejemplo. Y si quiero, en los diputados, elijo a los diputados de la izquierda porque me gustan más. Bueno, esto es la opción que te da de marcar con una lapicera. Hay mucha discusión, y hubo mucha discusión de esto va a ser confuso, que es lo que apunta el oficialismo. ¿Se acuerdan que Cristina Kirchner nombró a esto la boleta oculta? Porque dijo, no se va a saber si adentro de la boleta vos vas a ver la foto, la carita del conocido, y adentro no vas a saber si hay ajos o chorizos, dijo Cristina Fernández de Que es Kirchner. lo que pasa ahora también, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa en realidad con esta boleta? Uno, por arrancar tenés la campaña política, que el tiempo de campaña, que ahí es donde se va a dar a conocer a quiénes son los candidatos. Pero además, después, lo que es presidente y vicepresidente, están las caras de los dos. Esto es un tema también de paridad, porque como ahora todas las listas Sí, son paritarias, exactamente. se eligió que sean dos fotos para que siempre esté la figura del hombre y de la mujer en las boletas. Y después, en la categoría de diputados, la mayoría de las provincias, salvo las más numerosas como Buenos Aires, como Córdoba y Claro. demás, eligen, cada vez que renuevan, eligen hasta 5 diputados que renuevan. Y ahí los nombres de los 5 van a estar representados, Pero solo las Buenos caras Aires de los no. dos. De Buenos Aires. Es que- mucho lo que... Decilo vos, explícalo. ¿Qué piensan? Que lo que puede haber es una información aparte. Un afiche. Lo una que se ficha va a aparte. plantear es que en el cuarto oscuro haya un afiche, como si fuera una gigantografía, con la boleta tal cual vos la verías en la boleta partidaria, para leer los nombres de los candidatos que te faltan si llegás al cuarto oscuro y decís, ay, a ver si en la boleta hay alguien que no me gusta en el número 17. Exactamente. Por ejemplo. Exacto. Bueno, lo vas a tener adentro del cuarto oscuro para informarte. ¿Esto tiene chances? Es la pregunta. Decilo vos. En diputados, sí. En el Senado hay un mundo nuevo que se va a abrir y que va a ser interesante de ver lo que pasa. Yo les voy a contar. Me parece que es difícil que esto llegue al año que viene todo consolidado, ¿no? Es difícil. A lo mejor es mi visión pesimista. Es difícil y el gobierno apuesta que no. Y estamos de vuelta. ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Ustedes están apurados? No, pero No, me para parece nada. que Gusi. Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos que jugar las cartas. Dale.
Y bueno, vamos a ¿Empezás jugar. vos? Sí. ¿Hoy quiénes juegan? A ver, ¿jugamos vos y yo? Ustedes. Quiero que juegue con vos, sí. Jazmín no, Mano a mano. Jazmín no, porque no anda, quiero. anda con un poquito de náuseas. Sí. Vamos con la primera, director. No. ¡Opa! Me toca... Alberto Silioni. Alberto Silioni fue ministro de Educación de Cristina Fernández en una época. Sí, señor. Ahora lo es de Axel Kicillof. ¿Y por qué le estaríamos dando el 4 de copa? Bueno, a ver, otra vez, no fue solo la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires fue el lugar más afectado por la falta de calefacción en escuelas. Tanto en el conurbano como en algunas localidades del interior. Digo, Quilmes, solo Quilmes tuvo 50 escuelas alternadamente fuera de funcionamiento con los chicos sin clase. Ahora, ¿por qué le cabe a Silioni? Bueno, porque en febrero Silioni tuvo el relevamiento de todos los establecimientos escolares de la provincia. Digo yo, de febrero a hoy pasó un tiempo. Y 4 meses. Bien, la solución fue posterguemos las clases. Una vez más, antes la pandemia, ahora el frío. 4 para el ministro de Educación de la provincia y vamos con la otra. A ver, vamos. Dejaste la vara baja igual, ¿eh? Vamos a ver. Y un 4... No, bien. Mirá, Mirá, vos te llevas el premio, Federico. yo me llevo el ancho de oro. En realidad se lo lleva Juan Mirá vos. Manuel Olmos. ¿Quién lo hubiera pensado, no? ¿Quién lo hubiera pensado? Jefe de asesores de la presidencia. ¿Y sabes por qué se lo lleva? Decilo. Porque estuvo con el Papa Sí. hace justo una semana, Repentinamente, nadie supo que había... repentinamente, 1 hora y media de reunión a solas, después de varias semanas de chispazos, porque recordemos que el Papa, por el dolor de la rodilla derecha, le suspendió al canciller Santiago Cafiero una audiencia en la que el gobierno tenía mucha expectativa, porque había estado un par de semanas antes Eduardo Guado de Pedro, ministro de Interior, y el delegado de la vicepresidenta en Casa Rosada. Bueno, en el medio, además, todo este ruido por el Te Deum, por el presidente con ganas de viajar a la Antártida Que el y sin clima ganas, no se lo permitió. no se lo permitió. Dicen que no fue tanto el clima, sino algún asesor que le dijo, mirá, me parece No que estaría bien. no estarían tan bien las cosas para que faltes al Te Deum, que finalmente asistió con el gabinete. Bueno, en ese contexto, el viernes pasado, hace una semana, 1 hora y media de audiencia entre el Papa Francisco y Juan Manuel Olmos, que tiene una relación de larga data. Así que bueno, vamos a ver si después de esta Vamos a decir que algo se va a audiencia, aflojar. algo debería pasar. Bueno, pero el premio se lo lleva. Por lo pronto se lleva un ancho de oro. Así es.